de que el presidente Milei, que está dentro de los halcones, ahora después lo va a ampliar Prado, está muy férreo o muy duro en materia de alguna manera, discutir los puntos de la ley. El tema es que esta ley ómnibus, que se llama Bases y Puntos de Partida para la Libertad de la Argentina, parafraseando lo que fue una de las obras más emblemáticas de Juan Bautista Alberdi, que inspiró inclusive nuestra Constitución Nacional, tiene varias reformas en el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial es el que rige el derecho privado en la República Argentina. Es un código de fondo, donde están todas las legislaciones desde el matrimonio hasta la muerte, pasando por los contratos, las sucesiones, todo lo que tenga que ver con hechos jurídicos, actos jurídicos, relaciones comerciales. Todo lo que rige la vida está en el Código Civil y Comercial. Por eso hoy el doctor Marcelo López Mesa, que es jurista, que es abogado, que ha sido camarista, que ha hecho varios tratados de derecho civil, nos va a ayudar a entender cada uno de los capítulos que tiene esta ley ómnibus y que genera realmente controversia. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, Mariano. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con los panelistas. Lo primero que vamos a hablar es de los contratos, porque se habla con esta reforma en la ley ómnibus de que el Código Civil podría eliminar en los contratos la moral y las buenas costumbres y solamente dejar el orden público. Esto perjudica a la parte que está en un desnivel en un contrato. Yo te voy a contestar de la siguiente manera. Estoy mirando el régimen del Código Civil y Comercial que se modificó por decreto de necesidad de urgencia y que hoy me fijé en Infoleg y ya está en la página incorporado como modificado. Sí. Y vi lo que se intenta modificar por el proyecto de ley ómnibus. Y yo te puedo asegurar que los cambios que se le hacen al Código Civil y Comercial en la emergencia esta que estamos viviendo no mueven la aguja, en primer lugar. Pero cambia las relaciones de las personas. Lo que pasa es que hay cosas que son descabelladas. Yo tendría que explicar... Vamos a la primera. Yo tendría que ahí tenés contratos. Eje del artículo 958. Sí, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Lo que contaba recién, con la modificación termina solo en público. Exactamente. ¿Qué significa? ¿Que buenas costumbres no va a haber en un contrato? Moral y buenas costumbres. El concepto de moral y buenas costumbres hoy en día está muy sometido a dubitaciones sobre qué significa. Porque antes se decía que eso significaba los códigos, los conceptos, los paradigmas de la moral cristiana. Como hoy estamos en una sociedad que ya no es cristiana en parte, claro, en es parte aperturista. Entonces, ¿la moral de quién? Básicamente esa es la idea, y yo me imagino que por ese lado va la cosa. Ahora ¿Pero esto bien, no perjudica a una de las partes? No. Por ejemplo, el artículo 1004. No, por una razón muy sencilla. Bien interpretado el concepto de orden público, incluye la moral y las buenas costumbres. Correcto. Entonces, el 1004, por ejemplo, habla del objeto de los contratos. El objetivo es limitar la intervención de jueces, lo que vale lo que las partes pactan. Digo, dejar el libre albedrío a las convenciones particulares o lo que las partes pactan. Esto es achicar la intervención del juez. Esto es achicar la intervención del juez al mínimo posible. Ajá. Si vos me preguntás a mí, yo estoy de acuerdo con ese criterio. Es más, lo he dicho como juez. Hay un fallo mío, por si alguien lo quiere buscar, en el buscador Eureka del Poder Judicial de Chubut, el caso Bravo González contra Imagen, donde yo dije exactamente eso. Ajá. Que el juez debe limitarse a intervenir lo menos posible en la voluntad de las partes. Si no está comprometido el orden público, las partes son libres de pactar. Y te voy a explicar por qué. Porque lo que se busca con esto es evitar que los jueces elijan una parte débil o vulnerable, como se dice ahora, a la cual proteger, y le terminen rehaciendo lo que firmó en un contrato. ¿Y eso no está bien? Muy común hoy. ¿Y eso no está bien? Para mí no. Que una persona, el débil, tenga una protección especial por la ley. A ver, hemos llegado a un punto en que la legislación argentina dice una cosa y la jurisprudencia dice otra. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Los privilegios. Los privilegios, en el Código Civil y Comercial, son prelaciones de crédito, o sea, quien cobra primero antes que los demás en un concurso, por ejemplo. En la ley de quiebras, claro. Claro, o en una concurrencia de acreedores. Sí. Bueno, hay privilegios que ha creado la jurisprudencia que no están en la ley.
Ajá, Eso es contrario a todo criterio. Por ejemplo, Correcto. el caso de los vulnerables. correcto. Los llamados acreedores involuntarios. Por ejemplo, alguien que fue colisionado, que fue chocado acá, que le quebraron una pierna Sí. y que se tiene que presentar a un concurso. Entonces, ese tiene un privilegio que el Código Civil y Comercial no contempla. La jurisprudencia sí. Hablando Entonces, de privilegio, es peligroso. voy a pasar al otro capítulo, porque acá sí vos tenés una relación asimétrica, si querés, y estamos hablando del tema del consumo, ¿no? Posible, vamos a la placa número 2, posible alteración del artículo 771, que refiere a los intereses que hacen crecer las deudas de manera exponencial. Hasta ahora los jueces pueden reducir los intereses sumando al capital cuando resulten excesivos. La intención de la reforma es que diga que solo se puede hacer si el deudor deudora inicia una demanda para esto y no es en mora. Esa norma aplicaría, entre otras, a deudas de rubro de préstamos y tarjetas. Todo el tema rubro de tarjetas. El proyecto de ley elimina institutos que hacían de contención de precios para el mercado interno en lo que refiere al azúcar, la energía eléctrica, el transporte y los hidrocarburos. Bueno, tema consumo. Eso sí es peligroso. Porque quiere decir que el deudor en mora no puede defender sus derechos. Ahí está. Eso sí, eso es peligroso. Porque una persona que no ha podido pagar porque las circunstancias se lo hicieron imposible, entonces quiere decir que no tiene derechos constitucionales, por ejemplo, en un expediente. Claro, como una empresa que puede declararse en Claro, quiebra. exactamente. Entonces, eso sí es peligroso. Ahora bien, si vos me permitís, yo quisiera hacer un comentario. Los artículos 765 a 772 del Código Civil y Comercial Sí. han sido muy mal escritos, muy mal redactados por el Código Civil y Comercial. Pero ahora lo que se quiere hacer es un pastiche, una parte en la ley ómnibus, una parte en el DNU, donde se quiere cambiar normas sueltas. Y lo que habría que hacer es dar una redacción integral a ese capítulo. Porque, por ejemplo, con la redacción que se va a hacer ahora del DNU y la que se proyecta del proyecto de ley ómnibus, quedan dos criterios bien claros. Uno, que es el criterio de que uno se obliga a lo pactado y cumple entregando la moneda pactada. Por ejemplo, dólares, por ejemplo, libras, por ejemplo, reales. Pero por otro lado tenés el artículo 772, que no lo han tocado, que establece las llamadas deudas de valor. Con lo cual hay dos criterios, uno nominalista, aun cuando pueda ser en moneda extranjera, y otro deudas de valor en el 772. O sea, habría que dar una Claro, redacción ¿cuál va a aplicar integral. el juez? Claro. Porque si no, los jueces es como una frutería, eligen uno o eligen otro. Claro, Están los dos. Claro, tal cual. Esto va a traer muchísima discusión, ¿no? Y me quiero quedar en el tema consumo. Igual lo más peligroso Sí. que yo encontré, más allá de lo que después sigamos hablando, yo encontré una norma bastante peligrosa A ver. que no le he visto citar a nadie y que me parece que pasó así desapercibida, que es una norma del régimen de los contratos, Sí. donde se deroga el inciso D del artículo 1002, que dice: no pueden contratar en interés propio los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. Eso me parece vergonzoso y muy peligroso. Explíquelo, a ver, porque, A ver, repito, pues no a ver, se porque- entiende. Vos ¿Cómo era la imaginate- norma antes y cómo va a ser ahora? Derógase el inciso D del artículo 1002 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué decía el artículo 1002? Que entre las inhabilidades especiales que había en el Código estaba la de los funcionarios públicos que no podían contratar respecto de los bienes de cuya administración o enajenación están o hubieran estado encargados. Claro, cuando pertenecían a una empresa no podían, bueno. Claro. Como lo que- Ahora eso se lo libera, con lo cual vos te imaginás, vos sos lo abogado, pueden hacer. Mariano. Artículo 1002, entonces. Ese es un artículo 1002. peligroso. Eso Vamos pasó, a anotarlo. eso pasó en el combo, digamos, Bueno, y nadie... pasó, pero Bueno, pasó vamos a con anotarlo. Shell, pasó con Bueno. Shell durante el gobierno de Macri y pasó con con el presidente del banco. Del banco, con el Con el Deutsche Bank. Claro. No, pero eso creo que hay una diferencia. Acá, por ejemplo, la empresa de un funcionario podría participar de una licitación. Claro. O sí, por ejemplo, vos fuiste funcionario público. No, tenés que haber pasado, pero O estar. O estar. Vos fuiste funcionario, pero la más común, vos fuiste funcionario público. En el interín, por ejemplo, te surgió un negocio. Vos te vas. Y 2 meses después, con toda la información que vos tenías, Volviste. aparecés contratando. Eso estaba prohibido. Bueno, Claro. con esto no lo estaría. Bueno, atención entonces con el artículo 1002. Me voy a ir a un tema no, que... no es una cosa menor. No. Sí. Habida cuenta que además vos tenés mucha gente de empresas privadas en el Ejecutivo.
Con lo cual, Sí, claro. estás para en ahora un mismo borde- está hecho. Eso está Bueno, atención, vamos está a- en el proyecto. Esto está, Está bien. en el No está proyecto, en vigente por eso todavía. hay que avisarle, Bueno, hay que avisarle a los diputados. a los legisladores que miren Claro. bien porque hay un montón de cosas. Por Había un ejemplo, artículo que pedían derogar un inciso que no existe. Sí, hay un montón. Si vos Hay me uno que permitís era el yo te inciso vaya C, no sé, tirando, un hay artículo para- no para hacer- existía. hay para hacer dulce. Vamos a cuestiones mundanas como son los divorcios, por ejemplo. Ah, bueno. No, vamos a los divorcios. ¿Usted ve bien esto de que el divorcio no tenga posibilidades el órgano administrativo, que en este caso es el juzgado civil, o por lo menos el registro de las personas, que pueda directamente disolver la sociedad conyugal, ¿no?, de manera administrativa, como así como casa, el registro civil, poder anotar directamente un divorcio? ¿Qué pasa con el resto de las cuestiones que tiene el divorcio? Régimen de visita de los chicos, de recomunicación, la asesoría de menores que interviene, tema bienes. ¿Y usted está de acuerdo con esto? Absolutamente no. No. Y es más, te digo que la ley parece redactada, o sea, hay 3 o 4 puntos que parecen redactados por personas que odian a los abogados, por ejemplo. Claro. Hay otra norma que pasó... Se están metiendo en problemas ahí, ¿eh? una definición alternativa de una persona que no está en sus cabales es quien se mete con la abogacía y con la magistratura. Nunca se suelen terminar bien, Claro. en general. Entonces, hay 3 o 4 cosas que yo advertí. Suena Suena mensaje No, medio feo, confuso, feo. ¿no? Como diciendo, Justo acá no se metan. justo que le di un palo. Suena- que decía que tenían que A cerrar. ver, yo la experiencia que tengo, que he visto en sucesivos casos, la gente que ha, digamos, ido en contra directamente de la abogacía y de la magistratura en general no ha terminado bien. ¿Tenía razón o no tenía razón de ir en contra? Porque eso es lo Lo que importante. pasa es que ahí está el problema. En el entusiasmo de querer cambiar las cosas, a veces se terminan prohijando reformas o cuestiones que no se sabe bien dónde terminan. Y te voy a dar un ejemplo. Una de las cosas que se proyecta hacer en el proyecto de ley ómnibus es derogar el artículo de la ley de honorarios que prohíbe las renuncias anticipadas. Vamos a explicarle a la gente, porque evidentemente don Alberto, doña María, que están comiendo, si yo lo explico muy técnicamente no me van a entender. Hoy en día está prohibido que un abogado anticipadamente renuncie a los honorarios que le correspondan en un determinado juicio. Por ejemplo, que llegue a un pacto con el cliente y diga, mire, yo le voy a cobrar el 20% de lo que dice la ley de aranceles. Teóricamente, eso va a ser muy bueno porque va a bajar los costos de los abogados. Ahora, vos te das una idea, Mariano, lo que va a generar si vos permitís que libremente se pacten los honorarios y que no haya un mínimo establecido. Primero, defraudaciones de todo tipo a las cajas previsionales de abogados. Pero eso no pasa ya. Pero está ¿De prohibido. cómo no? A ver, si te agarran, digamos, es una causal de mal desempeño del abogado ante el Tribunal de Ética, te pueden sancionar y además no es válido si te agarran. Pero pasa. El abogado puede renunciar a los honorarios pero en pasa algunos que casos. El abogado puede renunciar a los Por ejemplo, honorarios si es un familiar. Claro, eso le iba a Si decir. es un familiar, justamente. por ejemplo. Si es un familiar, si es el padre, la madre, en fin, ahí sí. Pero esto directamente deroga el artículo y podría renunciar en cualquier caso. ¿Te imaginas la competencia a ver quién baja más los honorarios que se puede llegar a producir? Bueno, pero yo creo que eso es lo que quieren lograr. Claro, ese va en la Yo creo que línea, lo va en la que línea Eso de de la ahí, competencia. pero de ahí claro. a la pauperización de la abogacía hay un paso. Bueno, de hecho, hecho, perdón, ¿usted de hecho- cree que van a pauperizar a todo el país, no al abogado? Los abogados también, digamos. lo Si que le pasa- van a pegar un palo a todos, que le peguen un palo a los abogados, están en la línea, digamos. A ver, en el Lo colegio... que pasa que, a ver, yo le entiendo lo que yo que no estoy dice. de acuerdo con ni una ni con la otra, pero ¿por qué se salvarían los abogados? Yo honestamente tampoco estoy de acuerdo. Me parece que se han tomado medidas que no se sabe bien cuáles son las consecuencias. Hay cosas que son por Pero ejemplo... perdón, ahora no hay una suerte de libre competencia, digamos, No. en materia penal. No, tenés una ley de honorarios. Está bien, No, pero- hay una ley de- está bien, bueno, pero vos sabés que vas a ver a determinados estudios de abogados en materia penal. Bueno, pero eso es otra cosa. Bueno, hay algunos que te cobran 1.000 y otros que te cobran 100.000. Sí, Bueno. Pero hay un mínimo y hay Sí, una... pero hay un... No, pero además bueno. Hay un Hay mínimo, una- hay una ley de Yo honorarios, hay yo una entiendo, hay yo una entiendo. UMA. Vas a ver un entiendo. estudio de abogado que sabés que pones un pie, no solo que es en dólares, sino que tiene 3 ceros, 4 ceros, y hay otros que no te cobran eso. No, bueno, no cobran todo lo mismo, Bueno, por supuesto. por eso. Yo Bueno. entiendo que hay algunas provincias que han hecho algunos excesos, por ejemplo, en la ley de honorarios, un ejemplo, la provincia de Chubut, que estableció unos honorarios mínimos con independencia del monto del juicio. Entonces, a veces,
el monto del juicio no alcanzaba a pagar el... Entonces nosotros, cuando yo era pero juez, la ley de nosotros honorario. declaramos que eso no se podía porque era ilegítimo. Pero la ley Justamente, de honorarios se cumple. en general sí. Sí, claro. En general, sí. En general. Perdón, en general, perdóneme una cuestión con el tema Yo de no los- sé, perdón, si esto no busca cristalizar algo que en la práctica no pasa. Yo creo que quiere bajar, digamos, abrir todas las tranqueras y que en definitiva Claro. ahí también haya la ley de la Igual me competencia. parece que, a ver, para que la gente que nos está viendo, los honorarios de abogados poco importa. A mí me parece que lo que la gente quiere saber es, por ejemplo, si esto del divorcio está bien o está mal. Pero ahí, perdón, yo quería hacer una pregunta a esto. En la relación, en un divorcio, esta cuestión de que la gente pueda casi hacer, ya hay un divorcio express, todavía que sea más rápido y con no participación de abogados, entiendo que es así. Me parece que, así como en las relaciones de poder, una pareja se supone que son una relación de iguales, pero no siempre es una relación de iguales. Necesitas igual de los abogados, porque tenés que plantear el tema del régimen de los chicos. Pero no, convenio pero además regulador. esto, pero perdón, yo quiero terminar con esto. Podría haber generalmente, bueno, en la mayoría de los casos, económicamente es más poderoso el hombre que la mujer. Pero sí hay podría ser en algún caso que la mujer sea más poderosa que el hombre, pero hay una relación de desiguales. Generalmente hay uno que maneja más el dinero en la casa, o maneja las propiedades, o maneja cosas. Sí. Si le ocultó temas a la mujer que no tenía idea, y hay una No va a ser un cuestión divorcio express, consensual. rápido, Pero pará un no, poco. bueno, pero si la Estás gente ni confundiendo las sabe. cosas. Esto está reservado para un divorcio consensual, no un divorcio contencioso. No, pero al revés. No. Es que muchas veces Pero son vos vas a un divorcio no, contencioso y yo te estoy explicando. Yo te estoy diciendo el consensual, que a una mujer le digan, él no tiene nada, el tipo tenía dos Bueno, casas más, todo por dibujado. eso está mal esto. Por eso me Para parece mí que la sí. reforma está mal. O sea, yo no puedo volver para atrás Claro, en no ese caso. volvés Si para me vi atrás, te la perjudicado, dibujaron. listo. A ver, con el criterio que hay hoy día, podrías volver para atrás. Sí, no, digo con la reforma. No. Con el criterio que hay hoy día en la magistratura, aún con esa reforma, seguramente le buscarían la vuelta. Por una razón. Porque hoy está el criterio de los vulnerables. Los vulnerables son una suerte de criaturas, así como el Emilio de Rousseau, más o menos, un ser así que vive en estado bucólico, que vive más allá de... Y que entonces tiene todos los derechos y ninguna obligación. Entonces los vulnerables son protegidos incluso de ellos mismos. Entonces, si firmaran algo así, dirían, y pobre, no supo, no miró, no leyó, Bueno, lo vamos a pero, liberar. doctor, Entonces, en este hoy en día, caso- con ese criterio, Está por bien, ahí... pero yo no soy un Bueno, conocedor igual del hay derecho, gente pero en vulnerable este caso... Sí, pero el Como tema hay que... pobres en de este toda caso- pobreza. Sí, claro, pero el tema que por el solo hecho de decirse vulnerable, en general, el Poder Judicial acuerda. Está bien. Entonces hay muchos casos de la vulnerabilidad ha sido llevada a un extremo ideológico. El caso típico del peatón distraído, por ejemplo. No, pero hablábamos específicamente de este caso, pero en todo caso... Estamos hablando de divorcio y estamos hablando de sucesiones. Creo que tenemos la placa. La sucesión también. No, el tema de la sucesión notarial. Eso es peor aún. La sucesión notarial, a ver, personas que a lo mejor no pueden afrontar el costo de lo que significa una sucesión hoy en Argentina, tiene que tener patrocinio, pero puede ir al escribano y el escribano puede resolverlo él. ¿Esto está mal o está bien? Para mí es un horror. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, porque el escribano no es un juez. El escribano no es un tercero imparcial. El Pero es escribano no portador una- de la fe notarial. Claro, pero dar fe es una cosa y resolver es otra. Claro. Entonces, dar fe es decir, bueno, vino fulanita, vino menganito, se pusieron de acuerdo sobre esto y firmamos esta escritura, por ejemplo. Ahora bien, ¿y si alguna de las partes fue con su voluntad viciada? Claro. Si alguna de las partes, por ejemplo, Sí, ese fue es el amenazada... riesgo. Ese es el riesgo. Ante un juez siempre es más difícil que pasen esas debería cosas. denunciar El proyecto en tal caso. apunta, yo creo que el proyecto apunta a una determinada característica familiar, ¿no? No sé, donde vos tenés una madre y un hijo único, por ejemplo, Pero habría que precisarlo O una- en o todo un- caso. o Y un- aún así es discutible. y es complicada, es complicada. Aún así es Son discutible. materias complicadas como para regular. Es una vieja aspiración de la escribanía, Claro, las sucesiones. No es la primera vez, no es el primer proyecto en el cual eso se intenta filtrar. claro. Y hasta ahora no cuajó. Hay que ver qué pasa con los diputados, ¿no? Si los diputados piensan, como lo está exponiendo hoy el doctor López Mesa acá, ¿no? Digo, si los diputados pueden convalidar este cambio, que en la práctica uno dice, bueno, van a ser más baratas las sucesiones. Sí, pero un momentito. Una sucesión requiere del tercero imparcial que es el juez, precisamente para que no haya injusticia. Y el divorcio también. Y el divorcio lo mismo. También. Porque el divorcio tenés a los chicos en el medio, tenés el régimen de comunicación, tenés el convenio de alimento, el convenio regulador. Digo, hay cuestiones que vos tenés que discutir en la justicia, por más que estén consensuadas.
Pero el entre los problema cónyuges. es que estás pidiendo vos, justamente, estamos acá trayendo los distintos elementos que se reformarían, las distintas cuestiones que se reformarían y las discusiones que estás teniendo, vos que sos abogado con él, podés hablar. Lo que digo es, la intención acá es que tanto la ley ómnibus llevada a la ley ómnibus como el decreto ahora que le quieren hacer como una ley espejo, la idea es que se vote a mano alzada y con una cosa votar todo. Eso me parece un disparate. Sí, totalmente. Es una locura, esto no se puede hacer así. Tocar el Código Civil y Comercial con esa alegría, y la palabra alegría no la uso, digamos, porque sí, porque francamente esto parece que no se toma medida de lo que se está haciendo. Es absolutamente contraproducente. El Código Civil y Comercial debe ser modificado, pero no así, no con este apuro, no con estos textos. Yo me tomé el trabajo de mirar en el decreto y encontré varios de los artículos del proyecto de ley ómnibus. ¿Puedo quedarme con 354, 366, 367, 368, 371, 373, 384, 387 y 388. Todos esos que lo único que cambian son definiciones del Código Civil y Comercial. Ahora, Es tan importante saber qué es la transacción, qué es la franquicia, qué es el suministro. O sea, ¿tanto les importa poner una ley de ómnibus Doctor, sacada de apuro? Mucha gente que nos está viendo con el tema de las sucesiones, todos alguna vez pasamos por una sucesión, dice, tenía una sucesión simple con mis hermanos y demoró años. Digo, ¿se podría simplificar una sucesión pasando por un juez y en una sucesión que no es compleja, que no está debatida, que no está cuestionada y que no dure tanto? Sí, en la medida en que no haya cuestiones emotivas en el medio. Y te voy a contar un caso brevemente que me pasó a mí como juez. Había una sucesión, dos señoras muy mayores, hermanas, un único bien de la madre que había fallecido hace un tiempo. Habíamos llegado a un acuerdo bastante bueno para todo el mundo, se agilizaba la cosa, se terminaba. No había forma de convencer a una de las dos señoras, no había forma. Y en un momento yo la aparto, le digo, señora, discúlpeme, se está perjudicando. Porque no llegar a esto, se está perjudicando, eventualmente va a ser más largo, no se va a terminar. La mujer se largó a llorar y me dijo, lo que pasa es que usted no entiende, que siempre ella fue la preferida de mis padres. Cuando yo tenía 7 años, le regalaron una muñeca. Entonces, esos asuntos que en las sucesiones suelen salir a la luz. Doctor López Mesa, acá me dice la gente del Colegio Público de Abogados de Escribanos de la capital que 17 de 22 países en América Latina ya tienen sucesión en sede notarial. Y que Europa toda prácticamente lo hace. Acá en pocos meses se puede resolver tal como lo planteaba Martín recién. Está bien, es su opinión. Claro. Es la opinión Pero digo, de el ellos. colegio, claro, está detrás del colegio con esto, ¿no? Claro, claro. Sí. Si no, yo lo entiendo. Desde el punto, o sea, ¿cómo defendés vos los intereses de tus asociados? Sosteniendo eso. Ahora bien, vos pensás que el colegio de la provincia de Buenos Aires de escribanos tiene 3.000 escribanos. Tienen un poder de gestión impresionante. Esto es capital, ¿eh? Está bien, pero es lo mismo. El colegio de abogados son 50 y pico mil en la provincia de Buenos Aires y sin embargo no tienen esa concentración de gestión. Entonces, evidentemente ellos defienden los intereses de sus asociados, yo lo comprendo, pero no lo comparto. Lo último, salud mental, ¿no? El tema de la ley de salud mental. Vuelve el tema del polémico artículo 20, ¿no? Con la cuestión de que en determinados casos quizás se puede internar una persona no con 2 firmas como era hasta este momento, ¿no? ¿A usted le parece? Ahí está también el artículo 27 y el artículo 20. El 27 prohibía crear nuevos manicomios. La ley 26.657, que es la ley vigente, que la gente la llama de salud mental, pero no es de salud mental. Es la ley de los derechos humanos de los incapaces que tienen algún problema mental, que es otra cosa. Entonces, es una ley que optó, ¿ves lo que yo hablaba hoy de los vulnerables? Sí. Es una ley que optó por una de las dos partes en conflicto. Vos tenés el incapaz y tenés su entorno. Vos protegés al incapaz, absolutamente, lo privilegiás, no hay internaciones forzosas, toda internación debe ser voluntaria, le pedís el consentimiento y lo dejás que vaya a su casa, a su edificio, a donde vaya. Y el entorno de esa gente que mate a alguno, que lastime, que ha habido casos que ha matado a la madre, por ejemplo, porque no le dio dinero para comprar drogas, porque muchas veces se llega a la insania, van a decir que es un término viejo, pero yo lo sigo usando, se llega a la insania a través de la drogadependencia.
Entonces, lo que hay que hacer es compatibilizar intereses, no elegir un perjudicado. Hasta ahora se ha privilegiado al incapaz, se ha privilegiado a la persona, digamos, que tiene una enfermedad mental. No hay internaciones forzosas, son todas voluntarias, se le pide el consentimiento. Esa es una ley escrita por un psicólogo. Yo te pregunto, ¿vos le dejarías a un kinesiólogo escribir la ley de ejercicio de la medicina? No, por supuesto. Y bueno, esto es lo que Igual pasó. no nos podemos ir a los extremos, Esto me es lo que parece, pasó. con la legislación. Es una ley Si no funcionó voluntarista. la ley de salud mental porque había muchos abusos, internaban a cualquiera en un manicomio, voy a utilizar la palabra manicomio a pesar de que la ley no lo utiliza porque lo quieren volver a utilizar mal. Bueno, porque pero él dice vuelven a que lo- manicomio. Es que el que problema, vayan ¿sabes cuál es, juntos. Mariano? Que Bueno. se pasó de una punta a la otra. Bueno, el tema es encontrar un término medio, porque Exactamente, tampoco exactamente. podés internar libremente porque caes en lo que ocurría antes de la reforma de la ley de salud Y mental. declaraban locos gente que no era. Exactamente. Pero ¿cuántos casos hubo de eso? No, Yo no, conozco, sí, sí, yo lo conozco, hubo, yo lo conozco hubo. internado gente Los y bueno, hubo. con que le toque a usted Los ya hubo. está. No, está bien, con que haya uno Lo está bien, subo. pero lo que digo es, esta forma, por ejemplo, esa revisión de los 3 años, que cada 3 años sí o sí hay Sí. que... Eso es incluso es contraproducente para las personas que están internadas, porque a veces no saben ni dónde están. Es verdad eso. Cuando van a tribunales por ahí se asustan, se ponen mal, o sea, eso lo he visto yo personalmente como juez. Entonces Bien. hay que llegar a algo intermedio razonable. Exactamente. Doctor López Mesa, gracias por su presencia. Un gran placer. ¿Estamos para una pausa? Sí, 10:33. Ya volvemos en Equipo de Noticias.